Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. Voy a poner el título a este devocional: La hemorragia se detiene. Y usted diría, ¿y este título? Poderoso para este día. Y quiero empezar hablándole de la mujer que estaba enferma con el flujo de sangre. Cuando vivimos el fracaso, todos experimentamos diversas reacciones: lloro, decepción, tristeza, y quizá algunos no quieren volver a empezar, pero otros se esfuerzan y vuelven a intentarlo. Y el Señor me trajo aquí en esta mañana para decirte que esa hemorragia representa algo que te duele, algo que por muchos años ha estado sufriendo y ha estado ahí. Pero quiero decirte que cuando Jesús está en un lugar, la presencia de Jesús viene a sanar y te dice, vuelve a intentarlo para que alcance gran victoria y conquista. La palabra de Dios nos enseña que un día Moisés falló, lo usó el Padre poderosamente, pero todos fallamos. Como falló Moisés y por mucho tiempo se aisló, pero Dios lo llamó. Y quiero decirte que Dios es todopoderoso y Él puede restaurar todas las cosas. Por eso el libro de Santiago lo dice claro: acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Acerquémonos a su presencia, sigamos su dirección, pues Él nos llevará al mejor destino. Nuestro amado Jesús es nuestro Señor, quien llama nuestra situación de fracaso en victoria. Dios siempre nos ayuda. Y quiero que veamos lo interesante que es esta palabra en el libro de Marcos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. ¿Qué usted ha tratado de hacer? ¿A qué fuente ha ido a buscar ayuda? Esta mujer buscó y fue a la fuente de los médicos. Amada iglesia de Jesucristo, los problemas que todos enfrentamos son diversos. En este caso era una enfermedad grave y sin cura en esta tierra. Columna número 1, la escritura nos dice que esta mujer enferma tenía 12 años, padecía de ese flujo de sangre. Y la palabra es claro: consultó, gastó, le iba peor tratando de buscar ayuda. Esta enfermedad era tal vez una hemorragia bien crónica, porque padecía hace más de una década y era continua la pérdida de sangre. Imagínese una persona botando sangre todos los días. Por eso le puse el tema, el título: Amadas hijas e hijos. En cuanto al estado de la salud de su cuerpo, una continua hemorragia sin duda le llevaría a una gran debilidad y seguramente una anemia aguda, y veríamos su rostro pálido y con un estado de ánimo descaído y frente a una gran problemática sin solución. Ella probablemente vivía una angustia en silencio ante el peso de la ley a cuesta de sobre su espalda, pues la ley le hacía impura y por tanto quedaba excluida de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía. Y lo puedo encontrar en el libro de Levítico, lo fuerte que era ese caso. Lo más seguro
es que ella, una mujer rechazada, señalada, pues su condición hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Seguramente, no sé, no lo puedo asegurar, la divorciada, pues la ley permitía a su marido dejarla por la condición donde ella se encontraba. No sé con qué condición usted vino a escuchar esta palabra en este día. El corazón de esta mujer enferma estaba seguramente bajo un altísimo nivel de estrés y de dolor. Columna número 2. La palabra de Dios nos dice que había sufrido mucho, de muchos médicos, durante 12 años. Hay situaciones críticas, son breves, otras no son difíciles, en otros momentos tenemos personas que nos ayudan a superarlas, pero hay algunas dificultades que son extremadamente dolorosas, extensas, y debemos superarlas a solas, físicamente hablando, pues sabemos que Dios siempre está con nosotros. Y entonces nos podemos preguntar ¿por qué pasa esto? Más bien debemos decir ¿para qué Dios nos enseña estos tiempos? En alguna cosa como, ¿cómo decirlo? Confiar más en Él, madurar. Y cuando nos pasan todas estas situaciones en nuestra vida, venimos delante de Dios con un corazón humilde. ¿Por qué, mi pastor? Porque va a fortalecer nuestro carácter, a ejercitarnos en la obediencia, entre otras cosas, cuando ya nos encontramos que no tenemos salida. Amadas hijas e hijos, por eso debemos tener presente que de toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos, más maduros en Cristo Jesús, con una fe más, ¿cómo te lo explico? Con una fe con firmeza, esa es la palabra, y con una fe que nos anima a seguir, amar a Dios más que nunca. En el momento que nos estamos ahogando, viene Dios como si fuera un salvavidas. Amadas hijas e hijos, y quiero decirte en este día que a veces se me agotan los recursos y aparece la impotencia donde ya no puedo más. Sin duda alguna, cuando estas cosas pasan debemos reflexionar profundamente, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de todas estas situaciones. En el caso de esta mujer vemos que ni la ciencia de momento ni todo el dinero había servido para algo, para sanar a esta mujer. Podemos ver entonces que no había una solución en la tierra para este problema, y esto sigue ocurriendo muchas veces hoy. ¿Qué debemos hacer? Y yo te hago una pregunta, amada iglesia de Jesucristo. ¿Qué estás pensando hacer en la condición que te encuentras? Lo que yo te solto, como siempre te lo digo, como padre espiritual, como tu amigo, como mentor, como guía, estamos agradecidos que Dios nos ha escogido como un vaso para enseñar su palabra. Pero lo que quiero dejar plasmado en tu espíritu es que tenemos que hacer lo que ella hizo, es decir, acudir al Señor Jesús. Pero hay algo en el pasaje que tenemos que tener presente, que todo es posible para Dios. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Cuántas veces no escuchamos hablar de Jesús? ¿Cuántas veces no escuchamos que Él hace milagros, que Él libera, que Él restaura, que Él restituye? Si ve los videos en cada reunión, en Pentecostés, como la gloria cada día más llega más pesada. Y esta mujer, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. A veces tú tienes a Jesús al lado, pero no toma la decisión de un toque. Cuánta multitud había en aquel lugar, y ella dijo: si solamente tocar el borde de su manto, yo voy a recibir la sanidad. Creo que viene una segunda parte de este devocional. No importa con qué hemorragia espiritual tú te encuentres, yo lo que sé
que Jesús tiene la solución de lo que te está pasando y de lo que está viviendo. Dios te bendiga.